¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado muy pendientes de todo lo que ha sido este caso de Jeffrey Epstein, un caso que tiene muchas aristas, por supuesto. Se ha hablado del abuso sexual, de la explotación de menores, el tráfico de personas, la participación de personajes encumbrados de la política, del poder económico, del poder eclesiástico, el poder intelectual, el poder religioso, en fin, la élite, la oligarquía como tal, presente en sus diferentes matices y en sus diferentes responsabilidades, desde las más perversas hasta las más indiferentes. Pero al final llega una pregunta, ¿es solamente el caso Epstein un asunto que compete algo muy grave, muy serio, inhumano, como es el tráfico de personas, la violación y abuso sexual en contra de menores, la subasta de niñas y de niños, en fin? ¿O qué más hay en el caso de Epstein? ¿Por qué la protección durante tantos años a este hombre? ¿Cuál es el vínculo de este personaje con Israel, con el Mossad, para ser exactos? ¿Cómo juega en toda esta parafernalia, entonces, no parafernalia, en todo este tema, la geopolítica como tal? Vamos a platicar al respecto con mi querido Temoris Greco, quien por cierto presentó un trabajo sobre el tema bastante, pero bastante recomendable, que se presenta, lo tiene él publicado en su cuenta X, pero también en el diario Milenio. Mi querido Temoris, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Jesús, es un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, querido, honrado, por supuesto, de recibirte. Y caray, pues comenzaría con esta pregunta que sigue generando diferentes comentarios ahora con la detención y luego posterior liberación del príncipe Andrés allá en Gran Bretaña. Y lo que ha Ex sucedido, príncipe, mandé, ya no es príncipe, por cierto, el príncipe defenestrado. el príncipe defenestrado por su propio hermano, ¿no? Que de plano lo sacó casi casi del lugar. Oye, y que ha habido reacciones también en Europa, ¿no? Con detención de otras personas, señalamientos de otros, pero que parece que en Estados Unidos no pasa nada. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿cómo vamos entendiendo? Mm. Porque lo que señalan de este personaje literal es que filtró documentos a Epstein. O sea, ya no es solamente un asunto de si participó en estos actos deleznables, sino que estaba filtrando información del gobierno británico. ¿Cómo vamos entendiendo todo este caso de que rodea a este, pues, presuntamente suicidado financierista? Fíjate que ellos han tratado de limitar los alcances de esto, convirtiéndolo o presentándolo solamente o tratando de hacernos creer que solamente es un escándalo de tráfico sexual, de abuso de menores que involucró a más de 1,000 mujeres, quizás más. Cuando digo que solo, hay gente que se molesta porque piensa que estoy minimizando la gravedad de las cosas, no las estoy minimizando. Pero precisamente que la gente se moleste muestra cómo es tan efectivo, cómo había sido tan efectivo, porque ha dejado de serlo, esta cortina de humo. Lo que quieren hacer pensar a la gente en general es que Epstein y sus asociados, como Ghislaine Maxwell, pero otros, invirtieron cientos de millones de dólares en crear una especie de megaparque de diversiones perversas sexuales gravísimos, pero solamente porque pues a Epstein y a Ghislaine y a él, pues como que les gustaba entretener a sus amiguitos perversos, cuando en realidad hay muchísimo más allá de eso. Porque, como sabemos, o sea, todo esto, una isla, el avión que llamaban Lolita Express, mansiones en Manhattan, en Palm Beach, en México, en varios países del mundo, solamente servían para el entretenimiento. Claro que no, todas estaban llenas de cámaras ocultas, que estaban grabando a hombres de los más poderosos del mundo occidental, sobre todo anglosajones, pero no solamente, cometiendo crímenes gravísimos, con los cuales podrían ir a la cárcel o por lo menos sus carreras se verían destruidas. ¿Por qué hacía esto? No, no era, o sea, hay algo detrás, o sea, un nivel es el escándalo de sexual y de pederastia en donde lo han querido mantener. Un segundo nivel es que Epstein estaba pasando esta información a la gente con la que trabajó toda la vida. Ahora, como también ha tenido vínculos con Rusia,
han querido distraer y decir, bueno, bueno, vale, ve, si no es nada más el tema sexual, sino que efectivamente estaba pasando información a la inteligencia rusa. Pero no, espérame, si todo apunta a Israel y no nada más al Mossad. Hay gente que dice, a ver, ¿en dónde están los contratos que dicen que trabajaba para el Mossad? Pues como si una agencia de espionaje diera contratos y los publicara en Internet, pero tampoco tenía por qué trabajar para el Mossad. Epstein manejaba cientos y cientos millones de dólares. Como por qué necesitaría estar en nómina y por qué tendría que asegurarse de que le pagaran para la pensión. O sea, el nivel al que se manejaba Epstein era muy por encima de todo esto. Uno de los visitantes asiduos de su mansión, de hecho, tenía un departamento permanente propiedad de Epstein, con vigilancia de la embajada israelí, era Ehud Barak. Ehud Barak fue primer ministro de Israel, fue ministro de Defensa de Israel, pero además antes de eso fue director de Amán. Amán es el Departamento de Inteligencia Militar de Israel. Israel tiene varios órganos de espionaje. Hay tres principales: el Mossad, Amán y el Shin Bet, que es para seguridad interna. El Mossad actúa fuera de Israel y Amán es la inteligencia militar. Bueno, pues este señor fue el director de inteligencia militar y vivía, por años vivió en casa de Epstein, en un departamento de Epstein, o se quedaba en la mansión junto con otro agente de inteligencia militar israelí que se llama Johnny Coren, que también actuaba desde la mansión de Manhattan de Epstein. Esta mansión no se llamaba mansión Epstein, se llamaba mansión Wexner, porque Epstein no manejaba su propia lana. Epstein manejaba al menos $1.000 millones que le dio un señor que se llama Leslie Wexner, que mucha gente no conoce su nombre, pero sí conoce sus negocios: Victoria's Secret, Abercrombie Fitch y otros. Leslie Wexner no operaba solo, operaba como parte de un grupo que él organizó con unos hermanos que se llaman Bronfman, de apellido Bronfman. Uno de ellos es Charles y el otro Edward Bronfman, conocidos por sus empresas que es Seagrams. Seagrams, que es un licor, pero también es una gran distribuidora mundial de licores, son riquísimos. Ellos crearon en 1991 un grupo que lo llamaron The Study Group, como el grupo de estudio, pero en realidad le decían cariñosamente el Mega Group, porque todos eran mega filántropos, mega donantes pro Israel, que al juntarse lo que hicieron fue hacer lo que llamaron filantropía estratégica, que era canalizar todo su dinero a apoyar al lobby, este grupo de interés que se asegura de financiar las campañas de los políticos en Estados Unidos para que voten a favor de las causas de Israel. Por eso uno se dice, oye, ¿cómo es posible que un país tan pequeño como Israel tenga tanta influencia en la política de Estados Unidos? Pues es que ellos pagan sus campañas. No Israel, sino estos señores súper ricos que forman parte de este lobby. Pero no solamente lo hacían de manera abierta, pagando las campañas, sino que también tienen otras formas de presionar, como reunir lo que se llama compromat. En inteligencia se llama compromat, que es material comprometedor, material que te sirva para chantajear, para extorsionar a los políticos. Y no solamente a, a legisladores, a senadores o a representantes, sino a presidentes. Bill Clinton, que aparece en un montón de fotos, estaba sujeto a este chantaje, y ya es una de las maneras en que nos explicamos que en las negociaciones con los palestinos en 1998 y 2000 y 2001 les hayan presentado exigencias tales a los palestinos que era imposible para los palestinos aceptar. Y ya hay varios testimonios y libros que muestran cómo Bill Clinton, y para eso sirve el caso Lewinsky, fue chantajeado con la información de sus actividades sexuales, no solamente con Lewinsky, sino en el parque de diversiones de Epstein. Ahora, ese es otro nivel, ¿no? O sea, ya tenemos un nivel: Epstein y su trama de esclavitud sexual y de tráfico. Pero encima de él, el megagrupo.
que se dedica a presionar a favor de Israel y a conseguirle esta información y a repartir dinero. Pero por encima hay otras redes, hay redes más grandes. O sea, lo que está sirviendo esto es para echar un poquito de luz, y es un poquito, porque obviamente hay muchísima información que se está ocultando, y la información que tiene que ver con Epstein no es toda la información que deberíamos conocer, porque Epstein solamente era una pieza en el engranaje que representa a grandes fortunas que están traficando dinero, influencias, materiales, contrabando de armas, personas, y que son estas redes de poder que están actuando. Leslie Wexner está metido hasta acá, el que te decía de Victoria's Secret, está metido hasta acá, él estaba por encima de Epstein. Pero resulta que nunca lo investigan, que es lo que se está sabiendo ahora, que es lo que un par de representantes, uno republicano, Thomas Massey, y uno demócrata, que es Rohanna, descubrieron cuando se metieron al Departamento de Justicia a ver los archivos de Epstein para ver por qué hay tantos nombres de hombres tachados. El mandato que había era proteger la identidad de las víctimas, que son todas mujeres, y resulta que no protegieron la identidad de las víctimas, sino los nombres de muchos hombres. Y entre los nombres de estos hombres aparece una y otra vez el de Leslie Wexner. Leslie Wexner estuvo metido en el escándalo Irán-Contras, participando en esta operación clandestina de la CIA para meter para meter droga a Estados Unidos y para venderles armas para darles armas a los contrarrevolucionarios que estaban contra los sandinistas y también venderle armas a Irán. Esto ya fue en los 80, ya estaba identificado, nunca procedieron contra él. En 1996, María Farmer, una pintora, y su hermana menor de edad, Anna Farmer, fueron las primeras que presentaron denuncias contra Jeffrey Epstein y contra Leslie Wexner, porque ellas fueron encerradas, secuestradas y violadas en las propiedades de Leslie Mac Wexner en Ohio, donde él es una de las personas más importantes del estado. Lo denunciaron en 1996 al FBI y el FBI acalló la denuncia. En 2008, cuando por fin tuvieron que proceder contra Epstein en Florida, se llegó a este acuerdo que se llamó un acuerdo de cariñitos, en inglés dicen un sweetheart deal, mediante el cual, aunque había 40 testimonios de chicas que habían sido violadas por Epstein, el fiscal llegó a un acuerdo, después dijo que porque le habían dicho que porque Epstein estaba con la inteligencia, el fiscal Alex Acosta llegó a un acuerdo mediante el cual Epstein solamente se declaraba culpable de solicitar servicios de prostitución. Mira la perversidad de esto, Chucho. El fiscal llega a un acuerdo para que se declare culpable de esto, mediante el cual le da 1,000 beneficios a Epstein, pero acusa a las víctimas de prostitutas. Sí. Les dice solicitar servicios de prostitución. Y las víctimas dicen, ¿cómo? No solamente les niegan el acceso a la justicia, no solamente les negaron el juicio en el cual podrían testificar contra Epstein, frente a Epstein y decir, este señor me hizo esto con sus socios, sino que además las dejan oficialmente en un procedimiento judicial cerrado como prostitutas. Y parte de ese acuerdo fue que le dieron una mini condena a Epstein de 13 meses en lugar de 20 años de prisión, en las que él podía salir todos los días de la cárcel durante 12 horas, 6 días a la semana, solamente el domingo tenía que quedarse encerradito. Pero la otra parte del acuerdo fue que sus cómplices, y así dice, nombrados y no nombrados, ya no tendrían que presentarse ante la justicia. O sea, le dieron impunidad a Epstein, pero sobre todo a sus cómplices. ¿Y quién era uno de estos cómplices? Leslie Wexner. Otra vez, en 2019, cuando Epstein vuelve a ir a la cárcel otra vez porque ya era inevitable, su muerte, ¿a quién protege? A Donald Trump, efectivamente, que en ese momento era presidente, a muchos otros cómplices,
pero a Leslie Wexner. Y ahora otra vez sale Leslie Wexner, que le dio $1.000 millones y sus propiedades y su mansión Wexner en Manhattan para que violaran niñas ahí. Y Leslie Wexner dice, ay, es que me engañaron. O sea, el poder de Leslie Wexner, la impunidad de Leslie Wexner, nos dice también mucho del poder que siguen teniendo estas redes, más allá de Donald Trump y más allá de todo eso, a pesar de todo lo que se está sabiendo alrededor. El Departamento de Justicia se dedicó a proteger sus nombres, el de Leslie Wexner. Pero él es, como decía, una parte del siguiente escalón, que es el de estas redes globales que van mucho más allá de Israel, que involucran a Rusia, que involucran a Francia, que involucran a Alemania, y que seguramente llegan más allá. Toda esta información no la estamos teniendo. Entonces, y nos dice también qué tanto estamos en sus manos, qué tanta seguridad. Por ejemplo, cuando eh, Tomás Cerón de Lucio, el torturador de Ayotzinapa, compró este software Pegasus que usó contra muchísima gente decente aquí en México, pues uno se sorprende de la ingenuidad de estas personas, porque una característica de todos estos desarrollos tecnológicos que vienen a partir de unidades del ejército israelí, la unidad 8200 y la unidad 81, de ahí salen todos estos expertos en tecnología que están ocupando lugares en Amazon, en Google, en Facebook. Toda esa información se va a Israel. Esto no es, parecen teorías de la conspiración, pero es la realidad. Eso ya lo hicieron antes, primero con un software que se llamó Compromise, que repartieron en los años 80, que Compromise facilitaba que operaciones administrativas para los gobiernos, solamente que tenía una puerta trasera mediante la cual la inteligencia israelí podía espiar lo que estaban haciendo. Se lo vendieron a los sandinistas en los años 80. Los sandinistas lo compraron sin saber que la CIA estaba espiando lo que hacían, mientras, mientras estaban combatiéndolos con los contras abiertamente, por atrás ellos compraron el mismo producto con el que los estaban espiando. Todo lo que estamos usando ahora, Chucho, en todo o casi todo es raro aquello con lo que no tienen que ver ingenieros egresados de la unidad 8200 y de la unidad 81 de las Fuerzas de Defensa de Israel. Eso significa que lo que estamos hablando ahorita está llegando para allá. Y aquellos, incluso hasta softwares que parecen, apps que parecen muy ingenuas como Waze, fueron desarrolladas por esas empresas. Ehud Barak y Jeffrey Epstein juntos contrataron un montón de ingenieros salidos de la unidad 8200 para hacer una empresa que se llama Carbine. Y esta empresa Carbine es la que provee el sistema de auxilio 911 a la Ciudad de México, al Estado de México y a varios estados más. O sea, Jeffrey Epstein tiene una liga directa con la información que proveemos cuando llamamos al sistema 911. O sea, esto es nada más una pintadita, una embarradita de todo aquello que está pasando a nuestro alrededor y de lo cual los papeles de Epstein solamente nos están echando una luz muy fragmentaria a algunos pedacitos. Oye, en ese marco entonces, pues ahora vamos entendiendo incluso muchas decisiones que se toman relacionadas con Irán, que se toman en esta política de guerra, en donde lo que marca, se ha discutido mucho si es el sionismo, si es el nacionalismo, estas fortunas como tal, como bien señalabas, influyen directamente con estos chantajes, con este control de información en muchas decisiones, ya no solamente en todos Estados Unidos, ya no hay fronteras, en pocas palabras, en ese marco y en esa toma de decisiones. Así es. Sí, o sea, bueno, no hay fronteras y los intereses se extienden por todos lados. Pero uno se pregunta en qué momento el espía termina siendo el espiado. O sea, ese también, así están las cosas. En el caso de Ehud Barak, el que fue primer ministro y director de la inteligencia militar israelí y estrecho socio de Epstein, también cayó en las redes de Epstein
según Ari Ben-Menashe, un ex agente de la inteligencia israelí, que dice que fueron Ehud Barak y Bill Clinton los que, como te contaba, a finales del siglo pasado estaban negociando con Arafat el fin del conflicto y fueron chantajeados, dice Ari Ben-Menashe, por la inteligencia israelí, pero sobre todo la inteligencia sirviéndole a la extrema derecha. La extrema derecha israelí realmente controla Israel desde hace 30 años, salvo algunos pequeños periodos en que la oposición ha llegado al poder y nunca duraron mucho y se fueron. Ehud Barak era parte de esa oposición, pero parte de por qué la derecha ha llegado a quedarse con el poder en Israel y a hacer lo que se le antoja sin que nadie la pare, pues es que estos esquemas de influencia, tanto el lobby visible como la red de chantaje y extorsión y de espionaje, todas están sirviendo no a Israel como país, sino a la extrema derecha de Israel. Sí, que estamos hablando de un corporativismo total, de una extrema derecha que está por encima de la política ya, ¿no? Sí, bueno, que ha extendido sus tentáculos por todos lados. Lo que pasa es que a pesar de todo lo que tienen, pues se les está cayendo el cuento. No, o sea, por la información que tenemos, pero también porque no pueden cometer un genocidio y a esperar que no tenga consecuencias. La marea contra Israel está creciendo en Occidente. O sea, Israel es una extensión de Occidente. Es un puesto de avanzada, es una especie de colonia y depende de Occidente para existir. Pero ya la opinión pública en Estados Unidos se está volteando, incluso hasta entre los republicanos. Tú has visto todos estos pleitos que hay entre MAGA, en el movimiento MAGA, por todos aquellos que ya están hartos de lo que está haciendo Israel, aún en la derecha gringa, no, por no hablar de los demócratas. En Europa también está ya muy extendido esto, pero además entre las comunidades judías entre las comunidades judías de la diáspora, están creciendo todos esos movimientos de oposición a Israel y de oposición al genocidio, de denuncia al genocidio. Estos grupos mega de que, que conduce Leslie Wexner han invertido muchísimo dinero en adoctrinar a la juventud de la diáspora judía, de las comunidades judías en el extranjero y no les está funcionando y cada vez se angustian más. Hay un documental que hay que ver, es muy importante, ya está disponible en YouTube, se llama The Lobby USA. Se llama The Lobby USA porque antes de eso, un año antes salió The Lobby, que es sobre el Reino Unido, y después se hicieron The Lobby USA. Al Jazeera infiltró un reportero con una cámara encubierta que se mete en el lobby pro Israel y lo hace tan bien que lo quieren mucho y le dan acceso a muchas cosas y con la cámara escondida logra muchas declaraciones que revelan cómo estaba operando en este momento, hace 10 años cuando esto ocurrió, pero cómo, por ejemplo, la embajada de Israel se metía a pagar, a financiar y a dirigir un montón de grupos para hostigar a los movimientos pro-palestinos. Y ahí explican, o sea, salen estos señores a decir cómo están angustiados porque están perdiendo a la juventud judía. Y en otro documental que también está disponible en YouTube se llama Israelismo, para que vos buscarlo como Israelism. Este fue hecho por dos cineastas de la comunidad judía que ellos mismos fueron adoctrinados y que rompieron con eso y están mostrando cómo ocurre este adoctrinamiento, pero también muestran, por ejemplo, a Abe Foxman. Abe Foxman fue por muchos años el director de una cosa que se llama la Liga Antidefamación, que es una de las principales organizaciones del lobby pro Israel. Y él dice, cuando la gente me dice que estamos perdiendo a los jóvenes judíos de Estados Unidos, no estamos perdiéndolos, ya los perdimos. Y esto lo dice Abe Foxman, que sigue siendo hoy una figura muy respetada ahí. Entonces, pues, a pesar de todo, las cosas se mueven, avanzan y están habiendo cambios, tanto en la actitud de la opinión pública en general, que ya no tolera a Israel, ni al lobby pro Israel, ni el chantaje que se hace cada vez que decimos algo y nos dicen antisemitas.
O cuando son judíos los que protestan y disienten, les dicen judíos que se autoodian. Bueno, ya la gente está harta, pero también están hartos los jóvenes judíos, las juventudes judías. Y eso es muy importante, todo este hartazgo, para proceder a empujar a los políticos y a los poderes económicos que nos han tenido amarrados, tolerando de alguna forma el genocidio, y a esos países haciéndose cómplices, y para detenerlo ya. No es algo que vaya a pasar mañana, es un proceso que dura muchos años, pero está en marcha. Ahora, el problema es que cada vez que usamos estos aparatos, y cada vez que llega un genio como Tomás Herón a espiarnos con Pegasus sin darse cuenta de que lo están espiando a él, pues bueno, pues estamos dándoles nuestra información y permitiéndoles interferir en nuestras vidas. Mi querido admirado Temoris Greco, yo como siempre te agradezco muchísimo de verdad esta charla y que nos permitas aprender tanto de ti. Muchísimas gracias, querido. Oye, te mando un abrazote y nos estamos viendo por ahí. Gracias.